Protagonistas. La entrevista del día en Nada que Perder. Pasan 38 minutos de las 8 de la mañana y ya estamos en estudios con la diputada Frente Amplista Cristina Lustenberg. Cristina, muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes, Lucas, Sofía y a la audiencia de esta radio. Así que buen día. Yo siempre destaco las carpetas y los papeles de Cristina. Siempre porque es la persona que viene con más cantidad de apuntes. Perfecto, hay que estar preparados. Una entrevista. Sí, claro. Bueno. Pero la otra vez bromábamos con que es evidente que es de esa gente que ya se sabe de memoria todo lo que tiene ahí, lo tiene clarísimo, incorporado. Pero es un respaldo anímico. Pero ella tiene el respaldo. Ahí va, es como, viste, yo como que soy pediatra, que los niños tienen a veces un objeto de transición que les da seguridad. Bueno, yo creo, haciendo un buen autoanálisis, que forma parte de algo de eso, pero bueno, está muy lo voy bien. a superar de venir sin carpeta. No, está perfecto. Cristina, ayer fue un día importante, ¿no? Ya que de algún modo se cerró un proceso de muchos años, lo decíamos. Se aprobó el proyecto de garantías para la primera infancia y adolescencia en el Senado. Un proyecto que ya había sido aprobado en octubre del año pasado en diputados y que vos habías presentado originalmente hace 6 años atrás. ¿Qué significa para vos la aprobación de este proyecto en la Cámara Alta? Bueno, Lucas, significa un paso cualitativo en un proceso de que ojalá el Uruguay lo podamos consolidar, que tenga el impacto, pero es una muy buena noticia, ¿no? Yo creo que si bien uno cuando hace todo el recorrido del tiempo que llevó y cómo logramos ayer llegar, haciendo la síntesis, creo que es una muy buena noticia que el sistema político entero ayer se haya votado en esta segunda Cámara, que hoy va a la tercera Cámara porque hubo una modificación de un artículo, pero esperemos que hoy, yo antes de entrar ahora hablé con la coordinadora de la bancada, la diputada Micaela Melgar, que hoy hay acuerdo político porque es ratificar y la modificación es menor, entonces no hace a la esencia del proyecto y ojalá hoy, que es la última sesión, se pueda realmente terminar el proceso para que pase a la esfera del Poder Ejecutivo y por lo menos en este tiempo que queda de gobierno se comience la reglamentación. Entonces yo creo que es algo muy importante, es una muy buena noticia. De hecho, ayer cuando escuchaba las expresiones de cada uno de los senadores y senadoras que hablaron, cada uno con sus matices, con sus orientaciones políticas ideológicas, yo creo que lograr este consenso en algo de que el Uruguay ya la evidencia está, los números están, que el Estado tiene que llegar de una forma más precoz, tenemos que tener más recursos, pero primero ordenar la dispersión que a veces tenemos desde las necesidades que tienen las familias con niños, niñas y adolescentes. Entonces creo que lo de ayer, Lucas, es una muy buena noticia, que la ciudadanía perciba que aunque lleven tiempo estos temas, ¿no? Porque bueno, a uno le gustaría que estos temas tengan una agilidad más rápida, pero yo creo que lo que hicimos ayer fue una muy buena señal que permite que tanto coalición, integrantes de la coalición como de la oposición en este tema hagamos un recorrido, porque, y a mí me gusta dejarlo bien, ustedes que tienen este intercambio y me permiten como exponer, que la ley lo que hace es que reconoce todo lo hecho que el Uruguay viene haciendo en políticas de infancia y adolescencia y también desde el área social, porque cuando hablamos de estos temas, ustedes acá, es un programa que estos temas lo tocan bastante y han venido sociólogos, economistas y mucha gente experta en políticas sociales, de Juan Pablo Labat a muchos más que han pasado por acá de economistas. Cuando hablamos de esto, hablamos de que los niños viven en hogares con determinadas características, ¿no? Que hacen que hoy tengamos los niveles de pobreza, pero la ley va más allá de la pobreza infantil. Lo que trata es de garantizar derechos y prestaciones y ordenar al Estado uruguayo en todos los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes, que muchas veces no solamente es que invertimos menos, sino que llegamos tarde y de forma fragmentada. Entonces, la ley recoge todo lo que el Uruguay viene haciendo desde la apertura democrática hasta ahora,
desde la creación de los centros CAIF, la universalización de 4 y 5, en los 15 años de gobiernos de Frente Amplio que aumentó el gasto público social y cómo se dieron señales, sobre todo miren, un conjunto de señales que impactaron muchísimo en los hogares con niños y en la desigualdad, y yo los escucho y han tratado mucho estos temas porque tuvo que ver con los consejos de salario, con el monto de los salarios mínimos, tuvo que ver con la reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud, tuvo que ver con otro conjunto de medidas que impactan en los hogares donde hay niños, más allá de toda la impronta, la creación del Ministerio de Desarrollo Social, después Uruguay Crece Contigo, las asignaciones del Plan de Equidad, toda esa conjunción va teniendo impacto, que sobre todo tuvo hasta el año 2012-2013. No es que después no se hayan seguido haciendo cosas, pero ese impacto de un conjunto de integralidad de medidas tuvo ese impacto en ese periodo. Después, también ahora en este gobierno, que ha tenido dificultades, por ejemplo, la asignación de la partida presupuestal de los 50 millones de dólares, que ya lo hemos hablado acá, también tiene que ver algo con el diseño, pero también, por ejemplo, yo ayer hablaba y escuchaba a Yamandu Orsi, candidato de nuestra fuerza política, de cosas que vamos a tener que hacer, como ver con las transferencias monetarias, cómo unificarlas, cuáles van a fortalecerse, como la tarjeta Uruguay Social, el bono crianza que ahora se ha implementado en este gobierno, quizás no llegando a la cantidad adecuada ni a la cobertura, pero también hay que ver toda esta conjunción de transferencias que están dispersas, cómo se unifican, pero más allá de un conjunto de otras medidas que hay que hacer. Entonces, la ley es eso, le da prioridad política al tema, no crea estructuras, sino la consolidación de un gabinete con los ministros de las carteras correspondientes. Sí, no son nuevos cargos. Que no son nuevos cargos, es ordenar lo que ya venimos, el Uruguay viene haciendo, pero que le da esa cosa cuando la ciudadanía nos escucha hablar de que esto tiene que ser una política de Estado. Y sí, esto tiene que ser una política de Estado. Cuando la ciudadanía elige un programa de gobierno y un partido, bueno, elige quizás con determinadas improntas ideológicas que después impactan el diseño de la política pública, pero que este tema, el sistema político entero, veamos que de verdad tenemos que lograr un mecanismo presupuestal primero que ordene lo que venimos invirtiendo hoy y que veamos dónde tenemos baches de que sí hay que invertir más o dónde el tema tiene que ver con el diseño. Porque de verdad, a veces, por eso ese gabinete va a planificar una estrategia nacional con una impronta quinquenal, de ver, bueno, si hay baches en la política de vivienda, veamos para estas situaciones de que hay que dar respuestas, y mucho más respuestas de emergencia habitacional, porque... Bueno, eso, Cristina, te quería preguntar, ¿no? Porque hay, justamente por acá hay una reestructuración, ¿no? Decimos, bueno, no son nuevos cargos, pero es una nueva coordinación, una nueva forma de concebirlo, pero ayer salió sobre todo por parte de los legisladores oficialistas, si bien fue una sesión, creo, armoniosa, no fue como otras y se reconoció esto como un logro, también hubo cierta molestia en esto de decir, bueno, se quiere decir que este proyecto va a solucionar cosas que no va a solucionar. Incluso Beatriz Argimón, que no siempre pide para participar, participó y con cierto tono de molestia en ese sentido, ¿no? Yo creo que la participación de la vicepresidenta fue muy significativa. Ella siempre, Sofía, ha apoyado esto, pero entiendo de que nosotros somos los primeros sin soberbia, decimos que este proyecto no resuelve todos los problemas bajo ningún concepto. Comienza a ordenar, pero algo hay que hacer, porque si seguimos haciendo cosas aisladas o con las improntas quizás Fíjense que recién ahora la Agencia de Evaluación y Monitoreo, la implementación del Fondo de Infancia, se está ejecutando en el año 2024 con previas iniciativas y algunas sí sectoriales que venían ejecutando recursos, pero hay otras que tenían graves dificultades, INAU u otras, el Ministerio de Salud Pública u otras instancias, bueno, vivienda había muy poco ahí y en la ejecución, y también nosotros tuvimos algunas dificultades en este diseño. O sea, yo creo que la ley, y creo que es lo que destaco, es un primer paso. Después rápidamente va a haber que hacer otras cosas, vamos a tener que profundizar, pero tener este primer piso. Y hasta ayer un senador que dijo, bueno, hacer una ley para ordenar espacios de coordinación, y bueno, sí, porque eso es desconocer cómo funciona el Estado uruguayo. Ya sabemos que al Estado uruguayo reformarlo desde una forma eficiente, desde las necesidades que tienen las personas, y en este caso los hogares con niños, niñas y adolescentes, y obligarlo como tal a que no tiene que estar vinculado a iniciativas aisladas, sino funcionar de forma
coordinada, eficiente. Fíjense que si en esto... Ahora, Cristina, Sofía, ¿cómo impacta esto en justamente pobreza infantil? Porque esto es lo que surgía desde el oficialismo, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa con estos temas que se han mencionado y que este proyecto no viene a resolver, en definitiva? Yo creo que de a poco viene a resolver algunas de las cosas, porque si esto yo obligo a que el presupuesto nacional tenga una impronta de multidimensionalidad, donde no puedo analizar las políticas de infancia si no veo las características que tienen los hogares con adultos, que si están incluidos en el mundo del trabajo, la seguridad social, si mientras que 1 de cada 2 mujeres en el país no estén vinculadas al mundo del trabajo, y sobre todo también porque la pobreza hoy está concentrada en hogares donde hay niños, niñas y adolescentes, pero los hogares, la pobreza está feminizada, son hogares monoparentales con mujeres que no están insertas en el mundo del trabajo, que 2/3 de nuestro tiempo está dedicado al trabajo no remunerado. Bueno, ahí sí estuvo el foco final de Argimón, ¿no? Y bueno, claro, entonces por eso es que yo valoro igual, porque cada uno viene con su impronta, o sea, y el artículo 1 de la ley consagra algo que la vicepresidenta ayer decía, los derechos que tienen que ver con los derechos, ¿no?, del niño, el CNA, toda cantidad, el marco jurídico institucional que ha velado porque los niños pasen a ser sujetos de derecho. Ahora hay que ir dando pasos que nos permitan avanzar como país, porque lo que no podemos es mirar para el costado, seguir diciendo de que estamos funcionando bien, si no tenemos sistemas. Mira, hoy me preguntaba un periodista y yo le decía, si solamente logramos reglamentar el artículo 17, que es el que unifica los sistemas de información, que hoy se han hecho avances y que vienen también haciéndose muchos avances de las administraciones nuestras, pero no logramos consolidarlo porque siempre es como iniciativas o en último momento cuando uno está gobernando, o porque hay iniciativas personales de diferentes énfasis, quien transitoriamente está en un lugar de dirección, pero esto tiene que ser una política de Estado. No puede ser que los sistemas de información de salud pública, ¿no?, que el certificado de nacido vivo, el CIP, otros sistemas de información no operen y no se intercambian, no vayan al CIAS, que los sistemas hoy en el nivel educativo, fíjense, para que la ciudadanía, y si hay maestros y padres acá escuchando, y yo sé que esta audiencia hay, saben que en la educación pública, los niños de educación inicial de 4 y 5 años se diagnostica o se detectan alguna situación del aprendizaje o del desarrollo. Si esos datos no se cruzan con los sistemas de salud, hay muy pocas respuestas por equipos interdisciplinarios. Yo les pongo el ejemplo, el otro día tomamos contacto con la Asociación de Personas Tartamudas en el Uruguay. Bueno, en el Uruguay hay 30.000 personas con tartamudez en el Uruguay, de las cuales aproximadamente 21.000 son niños y adolescentes que no han tenido contacto con un licenciado en fonoaudiología, con un equipo interdisciplinario que le permita corregir ese tipo de tartamudez o esa dislalia que interfiere con el aprendizaje, con su desarrollo. Después están todas las situaciones que tienen que vincular con el único, la autoestima. Es como algo de sentido común. No estoy hablando de situaciones que hoy el INAU tiene su sistema de información. Cuando tuvimos que lamentar hace poco la muerte materna, y lo hemos hablado con el presidente del INAU actual, con el anterior, con quienes técnicos, que esto los técnicos, porque yo cuando recorro el país, y acá hay mucha gente que conoce de esto, conversamos con técnicos de todas las disciplinas y sabemos que de verdad hay dificultades en lo que tiene que ver la coordinación, pero después tiene que haber materialidad. Porque los equipos técnicos, cuando van detectando estas situaciones, tiene que haber respuestas por parte de las instituciones que tienen las competencias para hacerlo. Uh-huh. Entonces, hoy lo que sí es inadmisible es que el Uruguay tenga los niveles que tiene hoy de pobreza concentrada en los hogares donde hay niños, donde hay mujeres, las cifras que tenemos de violencia con poca respuesta por parte del Estado uruguayo, no solamente llegando tarde, sino cuando las detectamos, ni siquiera el 10% de estas situaciones se les da respuesta. No tenemos situaciones para las situaciones de emergencia habitacional, que condiciona que un niño que se le opera de una cardiopatía congénita severa se le da de alta en un hospital o un prestador privado y va a vivir en un lugar donde las determinantes sociales, las condiciones donde viven, condiciona que ese niño se vuelva a enfermar o fallezca simple y llanamente por las condiciones donde está viviendo después que se hizo una inversión. Entonces, yo creo que la ley y la magnitud de lo que se hizo ayer
es algo importante porque... Y perdona que te interrumpa, Cristina, pero No. ¿crees que hay que reglamentarla? ¿Cuándo comenzaría a Sí, aplicarse? y bueno, yo espero que hoy, con todas las cantidades que estamos haciendo hoy de proyectos, que la última jornada, desde el punto de vista ordinario, porque saben que el 15 se cierra este periodo, está la legislatura, para eso lo hemos hablado con la coordinadora de bancada y la coordinación interpartidaria, de acuerdo a la votación de ayer, que se pueda votar este sustitutivo que hubo en el artículo 20, que es que donde reglamenta que se mantenga el fondo de infancia y no se toque que no vaya a derogarse ninguna de las instancias que están, lo cual estamos totalmente de acuerdo, y ojalá rápidamente se pueda reglamentar, porque el impacto que puede tener es previo al diseño del presupuesto que viene o el diseño institucional. Pero se reglamentarían en este periodo. Y bueno, eso es lo que estamos apuntando, de que ojalá se pueda empezar a reglamentar y hacer algunos de los artículos, por lo menos los que son posibles en una transición de gobierno, que se vayan ejecutando, porque así después se tienen más insumos para la hora de definir los impactos presupuestales que puede tener en un futuro, donde sí hay que invertir más recursos, pero analizando toda esta dispersión que hoy tenemos, o donde sí hacen falta corregir, ordenar programas, y donde sí o sí vamos a tener que invertir más. El senador Javier García decía ayer, si bien estamos hablando de esto de que hay que ir, esto es un paso y hay que seguir, él decía, en definitiva, esto es una mini reforma del Estado en materia de infancia. ¿Te quedas satisfecha con ese resumen de García? Sí, yo escuché a cada uno con mucha atención y creo que sí, que es un ejemplo de reforma del Estado. Quizás yo no tengo, porque el impacto de cada una de las leyes tiene que ver después, Sofía, cómo se reglamenten y cómo impactan concretamente, impactando en el objetivo que tiene la ley, ¿no? Entonces, eso que dijo el senador Javier García, yo lo comparto, que es un ejemplo de una reforma del Estado en un área que tiene que ser prioridad, porque esto ayer me decía un ingeniero de otro lugar civil que trabaja temas de infraestructura, me dice, este es un ejemplo de cantidad de reformas que el Estado tendría que implementar, de trabajar de una forma mucho más eficiente, multidimensional, que hay algunas experiencias, ojo, donde hacen como los países más desarrollados. Los países más desarrollados identifican un problema y en función de ese problema ven la asignación presupuestal, pero se diseña la política de una forma más coordinada. Acá, sin un sistema nacional integrado de cuidados potente que articule directamente con la implementación de esta ley, no va a impactar, porque si estas familias no tienen centros de educación inicial y primera infancia 8 horas cerca y sin costos para el Estado, para las personas, no del gasto bolsillo. Si estas personas que tienen un hijo o un familiar directamente con una discapacidad severa tienen que migrar, yo tomaba contacto estos días con colectivos, ¿no? Que trabajan con personas que tienen personas con discapacidad o que trabajan. Y si hay 6.066 personas en lista de espera para asistentes personales con una discapacidad severa, esto genera una inequidad muy importante. Y genera otra inequidad muy importante que hace a los cuidados cuando no son garantizados por el Estado como un pilar, como la seguridad social, la salud, la educación, la vivienda, porque el que puede pagarlos tiene y el que no, no. Y el Uruguay tiene un problema grave de desigualdad. Y eso creo que en los temas de infancia es muy visible, en los temas de género es visible, a nivel territorial vemos una disparidad muy visible, y hoy hay otra desigualdad que es la étnico-racial. Entonces, yo creo que esto que sea un ejemplo de reforma, sí, claro, es un ejemplo que nos incita a que el Estado uruguayo es algo muy fuerte, que tiene que mejorar. Y en este caso yo creo que ordenemos desde las necesidades que tienen los hogares con niños, niñas, adolescentes, y vayamos ordenando. Es algo bueno, de que habla de que el Estado está más cerca de la gente, que la gente no tenga que migrar por muchas ventanillas del Estado, que técnicos que trabajan a nivel territorial puedan tener una respuesta. Mira, yo otro día fui a Villa Constitución en Salto. Y la gente de Salto había hecho un ejercicio, ellos tienen 800 niños y adolescentes en Salto, y habían hecho un ejercicio de cómo sentirían que la ley
después de reglamentada, aterrizaría directamente en Villa Constitución. Y eso es algo muy bueno, porque ellos veían cómo organizando los recursos que tiene la educación primaria, secundaria, CAIF, que viene por el INAU, clubes de niños, cómo las políticas que vienen a nivel departamental. La ley tiene otro capítulo. Y en esto la legisladora Carmen Tor del Partido Nacional, que después que hablamos con el presidente de la República, ella ayudó mucho a trabajar, como otras, la diputada María Eugenia Rosselló del Partido Colorado, Martín Sodano de Cabildo Abierto. O sea, fuimos logrando una conjunción pero Carmen Tor, que fue intendenta un año de Cerro Largo, también hablamos mucho, y uno de los capítulos de la ley es cómo conjuga una política nacional, cómo después se ejecuta a nivel departamental, porque acá hay también muchos oyentes de muchos lugares del país, y sabemos que cada realidad Salto no es lo mismo Villa Constitución que otra localidad de Salto. Entonces, ¿cómo aterrizan los recursos en un lugar? ¿Cómo se conjugan para atender la realidad de los niños, niñas y adolescentes? Y en función de ahí, ver dónde hacen falta recursos o dónde se potencian recursos. Bueno, hablabas de ejecución justamente, ¿no? Y acá aparecía lo del Fondo Primera Infancia, que es algo que pedía, ¿no?, el oficialismo que se mantuviera, y como decíamos, el sustitutivo no considera esto, justamente que no se vaya a derogar, pero hacía mucho hincapié el oficialismo en que existía este fondo y 17 programas. ¿Cómo ves la ejecución de esto? ¿Esto se dio? ¿Ha sido suficiente? Bueno, nosotros estamos analizando, viste, que la ejecución del año 2021-22 fue muy baja y muy disímil y muy dispar entre cada uno de los incisos que tenían la asignación de la partida. Y lo dijimos desde el inicio, siempre queriendo aportar desde ese lugar, que al no haber una estrategia nacional bien pensada, articulada, potente, iba a generar dificultades en la ejecución, y de hecho la hubo, y lo analizamos en la bancada del Frente Amplio, tratando de aportar con la diputada Ana Olivera, con la diputada Betiana Díaz, con cada una de las compañeras que trabajamos directamente en salud y en políticas sociales, viendo el bajo impacto que estaba teniendo, y están las cifras. O sea, para ti no fue suficiente ni el monto, ni después quedaste conforme con cómo se ejecutó. Cómo se fue ejecutando. Ahora recién y acá lo tengo también, hemos analizado cómo ha sido la rendición de cuentas a la Asamblea General del programa Atención de Primera Infancia con el plan de trabajo para el ejercicio 2024, en el último año de ejecución. Nosotros, y por eso también ayer era importante igual que se contemplara, el fondo es una figura, una persona pública no estatal, y bueno, se generó con una decisión política de administrar quizás recursos y fondos que el propio Estado no estaba ejecutando. Ahora está, lo mismo que están los cometidos que creó la LUC para la Agencia de Evaluación y Monitoreo, que está también. Entonces, en la reglamentación va a haber que contemplar todas estas cosas que realmente están y ver cómo se logra que tengan un impacto mayor. Nosotros no tenemos ningún problema de ver cosas que se han implementado en este gobierno, porque todavía no sabemos también quién va a definir, la ciudadanía que define hacia las elecciones del 27 de octubre. Creo que el ejercicio de la ley es ver todo lo que se está haciendo en esto y ver cómo se tiene el mayor impacto y no acciones dispersas. Y pensando en lo que se ha hecho, ¿dónde te parece que están los grandes debes en materia de infancia? Y los grandes debes, nunca vienen que las cifras son interpelantes. No solamente que tenemos el 20% de la pobreza en los hogares donde hay niños menores de 6 años, el 19% en los hogares menores de 18 años, que tenemos las cifras de violencia, tenemos el bajo egreso de estudiantes de la educación media superior en nuestro país. O sea, los debes vienen en muchas de las áreas que hace que el Estado sea ineficiente de cómo llegamos a que los niños y los hogares donde hay niños tengan garantizado ese piso mínimo de oportunidades. Hoy es injusto que el lugar donde le toque nacer a un niño o a una niña condicione las posibilidades que ese niño tenga de acceder a ese piso mínimo de oportunidades. Cristina, ¿pero se trata de ineficiencia a la hora de llegar o se trata de decisiones políticas? Yo creo que es una conjunción de cosas. O sea, en cada una de las decisiones que una toma está la decisión política, ¿no? Que hace donde se asignan recursos, donde se diseñe, donde se le dé prioridad política. Entonces, yo creo que sí puede ser, porque este problema es estructural del Uruguay,
No nos olvidemos que en cada crisis macroeconómica que ha tenido el Uruguay, se han afectado los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces nosotros tuvimos generacionalmente, no voy a hablar ya de la crisis de la tablita porque bueno, ustedes son tan jóvenes que yo a mis 58 años me siento como una, ¿no? Miro del otro lado allá el operador y bueno, digo, capaz que nosotros somos, vos más joven todavía, pero entonces... Líder es un pibe, 30 años. Bueno, entonces, pero la crisis dramática del año de la tablita en el 82, pero después de la apertura democrática, cuando se hace una evolución, y acá hay estudios, Gustavo de Armas, en un libro Poner fin a la pobreza infantil, va haciendo el correlato, como cada crisis, la del 2002 impactó directamente en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes, y ahora la crisis que tuvimos en la pandemia también vuelve a evidenciar que la pobreza aumenta en los hogares donde hay niños, niñas. Y después cuando también, hay recuperaciones son los que demoran más. Exactamente. Y ese es el tema. Y para ustedes me ayudan a cerrar las frases. Es así. Y cada vez que el país, pero esto en lugares en el mundo, va recuperándose de esas crisis macroeconómicas, los niños y adolescentes les cuesta mucho, no se pueden recuperar. Hoy tenemos que el 20%, casi el 21% de nuestros hogares, donde hay niñas menores de 6 años, tienen inseguridad alimentaria moderada severa, tenemos dificultades graves. Si de verdad no logramos que esto sea una prioridad política adecuada, que más que hacer anuncios electorales, por eso la oportunidad de ayer era importante, porque nos interpelaba a todo el sistema político, bueno, decir, ahora tenemos una oportunidad que, como tú decías, sería yo muy soberbia si digo que esto va a resolver los problemas de la infancia, jamás lo dijimos y sabemos que no, pero es un paso. Si no hacemos cosas, siempre es quejándonos, tirándonos de un lado y de otro, y en definitiva los que menos tienen son los que son víctimas de la ineficiencia del Estado o de las malas decisiones políticas. Entonces eso es lo que a veces cuesta, que más que a veces nos hacemos seminarios, jornadas, nos tiroteamos políticamente, nos escribimos por tweet, pero hay que tener un piso mínimo de acuerdo para resolver los problemas estructurales, porque en esto pierden los que menos tienen, ¿no? Los que no acceden a servicios, los que no tienen ese piso mínimo de oportunidades. No, a veces, ¿ves? Yo fui a la Suprema Corte de Justicia, donde se ponía un protocolo de cómo prime el interés superior del niño. Bueno, todas esas cosas hay que empezar a conjugar. Cristina, ¿no? Hay un otro tema sobre el que nos gustaría consultarte, porque se conoció esta semana a través de Montevideo Portal que la periodista Ileana da Silva se va a incorporar públicamente como militante a la agrupación Frente en Movimiento, que forma parte del sector El Abrazo y conformó alianza con IR, PAR e Independientes del Abrazo para la lista 949. ¿Qué pensás que va a aportar su incorporación al sector? Y bueno, yo creo que mucho, y Ileana se incorpora a el Frente en Movimiento, como tú decías, Lucas, uno de los sectores que conforman parte del espacio político que nosotros lideramos dentro del Abrazo. Ileana tiene una trayectoria no solamente de su formación como comunicadora, como periodista, desde su labor de comunicación, digamos, como comunicadora, sino tiene mucha formación vinculada, producto quizás de su sensibilidad, pero de su trayectoria vinculada a la comunicación, a los derechos humanos. Ileana, si me permito tomar este atrevimiento, viene de una familia donde realmente la lucha de los derechos humanos y los desaparecidos él ha tenido muy cerca con su tía, con su sobrino que se logró, es su primo que se logró la identidad. Tiene una vinculación con todas las luchas de las personas con discapacidad, que el Frente en Movimiento es uno de los sectores políticos que nosotros tenemos como referente a Fiorella Buceta, Federico Lezama, entre múltiples compañeros que hay, que hace muchos años vienen trabajando en la política pública de discapacidad. Ileana ha trabajado estos temas, la conocemos hace mucho tiempo, entonces yo creo que Ileana va a fortalecer desde el área de comunicación, equipo que nosotros tenemos, que es una prioridad, la parte de comunicación política, de cercanía al Frente en Movimiento y a todas esas luchas y causas que su contacto con la sociedad civil, eso para nosotros es muy importante. Entonces, bueno, hoy hacemos dos cosas, a las 13 horas
es la conjunción que hacemos desde la lista 949 con la vertiente artiguista, y mañana a las 19 horas en La Huella es la incorporación de los 10 años del Frente del Movimiento, y en el marco de los 10 años de Frente del Movimiento, la incorporación de Ileana da Silva a este sector político. ¿Y por qué la decisión de la incorporación como militante, pero sin ir a ningún cargo, ni incorporarse a listas? Y bueno, porque creo que es una decisión que ha tomado Ileana, fue un proceso, sabiendo lo que la decisión que eso genera, cuidando siempre su independencia que ha tenido a nivel, ustedes son profesionales de la comunicación y saben que a veces, hay que cuidar esa independencia en la comunicación periodística y darle voz a toda, y ella ha sido muy cuidadosa en eso, no fue una decisión de un día para otro, y bueno, creo que es una decisión que se irá tomando de a poco. Ahora ella va a trabajar en la parte de comunicación de la fórmula nuestra de Frente Amplio de Yamandú y Carolina, formando parte de ese equipo, y bueno, creo que es algo. Estos días hemos recibido muchos mensajes ella está muy conmovida, y la verdad que a mí los que me llegan también, de alguien que humanamente le aporta mucho a la política, y yo creo que de eso se trata la política, ¿no? De tener orientaciones políticas, ideológicas, pero después acercarla a los problemas que tiene la gente. Y ella, cuando trabajaba con ese micrófono, cuando era notera en la calle, cuando le tocaba estar en un lugar, siempre tenía esa sensibilidad a darle voz y escucha a los que menos tienen o ante un problema de alta sensibilidad social. Diputada Frente Amplista Cristina Luxenberg, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes y a la audiencia siempre. Gracias, Cristina.